Gracias, presidente. Sí, voy a ser muy breve y en virtud de la exposición que hizo el alcalde Peñalosa y también los funcionarios del Gobierno Nacional, me surgieron varias inquietudes que las planteamos en un debate en la Comisión Sexta. La primera, y lo hago digamos con un tono propositivo, para evitar el distrito de demandas como la que se viene con el sistema integrado de transporte público en la ciudad, que pueden ser demandas multimillonarias. La primera, y de manera propositiva, doctor Peñalosa, superponer Transmilenio al metro, un metro al Transmilenio en plena etapa de prepliegos o estudio de la licitación de la fase 1 y fase 2. Estas dos fases son 1.900 vehículos que se tienen que incorporar nuevos vehículos en la Troncal Caracas. Usted la tiene que dejar adjudicada a final del próximo año, fase 1 y fase 2, la operación. En el año 2022, si nos va muy bien, entra el metro sobre la Caracas. ¿Será que estos señores, operadores que se ganarán un contrato de operación, no demandarán al distrito porque le cambiaron las condiciones de ingresos y de demanda sobre esta troncal? Es mi primera pregunta. En segundo lugar, muy bien lo decía el funcionario de Planeación Nacional, hay que entregar 10 estudios. Y no son estudios de cualquier categoría. Usted aquí no lo respondió. Son 10 requisitos. Y los requisitos son estudios. Modelación de la demanda, región capital, Bogotá, Cundinamarca, doctor Oscar. Segundo, modelo operacional. Tercero, modelo de costos e ingresos. Cuarto, evaluación económica, análisis de costo-beneficio. Quinto, modelo de remuneración. En fin, son 10 requisitos. Requisitos que ustedes plantearon muy bien en un cronograma que se planteó, y uno dice, bueno, aquí políticamente 3 alcaldes llegaron con la promesa del metro, y yo creo que la misión del alcalde Peñalosa es hacer el metro, con la visión política que él determine y su administración determine, pero un metro bien hecho. En ese cronograma se estructuraron varias fases, usted mencionó 2, y si nos vamos al cronograma, a esta fecha, doctora Angélica, a esta fecha, debíamos ya estar en la estructuración de prepliegos. A esta fecha, según el programa que ustedes nos enviaron, de prepliegos, incluyendo las modificaciones que traía la nueva administración. Yo no veo que a diciembre se firme un COMPES. Si se firme un COMPES será otra vez un cheque falso, un cheque sin fondos. Usted acaba de plantear que es como que se tienen que tirar 2 cheques, ¿le entendió usted? No entendí un cheque, pero ¿para qué si no hay recursos? Porque en el presupuesto del próximo año no hay un peso para el metro, se lo advierto. ¿Esto qué quiere decir? Y para que la ciudadanía lo conozca, hasta el año 2018 se podría estructurar una licitación. Yo creo que eso debe ser claro ante la opinión pública. Quisiera también señalar muy respetuosamente, porque yo fui uno de los críticos que señalaba que el alcalde pues en el Congreso tiene todas las garantías para poder explicar esos temas que comprometen los recursos de la nación. Me preocupa muchísimo lo que planteaba Oscar, es que la red férrea del distrito se comprometa con otros modos de transporte. Se está hablando de troles, se está hablando de Transmilenio, se está hablando de pavimentar la red férrea, que es una red férrea que conecta la ciudad-región. Si se tapona digamos, este sistema que ya está construido, pues adiós modelo de carga en la ciudad, nos condenaría de por días a tener buses, tractomulas por estas grandes troncales de la ciudad. Me hubiera gustado, sí, como está en el Plan Maestro de Movilidad, un sistema férreo, donde la ALO fuera mixta, incluyendo Transmilenio, que yo no sé por qué el ALO nos dejamos meter, incluyendo un sistema como Transmilenio, pero también un sistema férreo para movilizar toda la carga sin que los camiones ingresaran a la ciudad. Yo, presidente, considero, y para ser sensato, estos 135.000 millones de pesos que se invirtieron durante estas administraciones, a mi juicio, se fueron a la basura. Se fueron a la basura. Yo creo que allí hay responsabilidades políticas, académicas, porque uno ve ahora académicos que antes decían que sí, ahora que no.
pero cuando tenía la posibilidad de decir que sí, no lo hacían, o cuando tenía la posibilidad de decir que no, no lo hacían, y ahora cambian de postura, pues válida, porque ya están en una administración y pues, un minuto, pues válida, están en una administración y tienen que defender una postura política. Yo pienso que ese debe ser así. Termino diciendo lo siguiente, doctor Peñalosa, espero que lo pueda hacer. Necesita toda la capacidad gerencial para sacar no solamente las fases de Transmilenio, pero una fase de Transmilenio dura 5 años, usted lo sabe muy bien, y usted tiene una apuesta muy grande en ese sentido. Pero Bogotá tiene problemas de redes, de suelo, de predial, en fin. Y termino con esta propuesta. Usted ya anunció un nuevo trazado. Descongele lo que hizo Petro, porque hoy la gran mayoría de propietarios de la fase que estableció el doctor Gustavo Petro tienen sus suelos congelados, no pueden vender, no pueden hacer mejoras. Si la línea es esa, por favor descongele esos suelos y posibilitemos que en un nuevo modelo de renovación urbana, porque el doctor Andrés no es que sea muy bueno haciendo modelos de renovación urbana, no lo hizo aquí en el centro, tampoco en el CAN quería borrar el Salite de Greco y la Esmeralda, doctor Navas, lo quería borrar. Trabaja con Luis Carlos Sarmiento, ¿qué más quiere? Entonces, espero que sea un modelo inclusivo con la gente, porque si vamos a potencializar la renovación urbana, que generemos los valores, generemos el valor para que esas estaciones sean autofinanciadas, pero respetando también los ciudadanos. Mil gracias, presidente.